Mi nombre es Emily Harris y el 20 de enero de 2024 tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. En lo que solo puede describirse como un encuentro divino, Jesús mismo me reveló 7 eventos monumentales que sacudirán al mundo antes de 2030. Este es un mensaje que me siento obligada a compartir, porque el tiempo se acaba rápidamente y es crucial que el pueblo de Dios esté preparado para lo que se avecina. Tengo 42 años y vivo en la tranquila ciudad de Brookwood, Alabama. Mi vida ha estado llena de altibajos, nada extraordinario, pero significativo en sí mismo. Soy una orgullosa madre de 2 hermosos hijos y trabajo como profesora de inglés en la escuela secundaria. Mi viaje no ha estado exento de desafíos. Mi primer matrimonio terminó en desamor, y justo cuando pensaba que finalmente había encontrado la estabilidad con mi segundo esposo, me atacó una rara enfermedad autoinmune. Esta enfermedad me dejó débil y postrada en cama durante la mayor parte de mis días, pero seguí adelante, siempre tratando de mantenerme fuerte por el bien de mi familia. Pero el 20 de enero de 2024, todo lo que sabía sobre la vida y la muerte cambiaría. Lo que comenzó como un día normal se convirtió rápidamente en algo inimaginable. Por la noche, sentí un dolor insoportable en el pecho. Mi marido, Mark, me llevó rápidamente a urgencias, con el rostro lleno de preocupación mientras yo me agarraba el pecho, luchando por respirar. El dolor era insoportable y pronto, el mundo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Podía oír las voces frenéticas de los médicos y las enfermeras que gritaban, «Está en estado de colapso. La estamos perdiendo». Y luego, no hubo nada, solo un silencio inquietante. Había muerto. En ese momento, sentí una sensación que no puedo describir por completo, mi alma se separaba suavemente de mi cuerpo, como si me estuvieran liberando de una pesada carga. Flotaba sobre mi cuerpo sin vida, observando con incredulidad cómo el equipo médico trabajaba desesperadamente para reanimarme. Vi a mi esposo Mark, con el rostro surcado de lágrimas, sosteniendo mi mano y susurrando entre sollozos, «Por favor, no nos dejes». Mi corazón ansiaba consolarlo, hacerle saber que estaba bien, pero no podía. Ya no estaba atada a este mundo. Antes de que pudiera comprender por completo la realidad de lo que estaba sucediendo, una luz brillante apareció ante mí. A diferencia de todo lo que había visto antes, no era dura ni cegadora, sino cálida y acogedora, como el abrazo de alguien que me había amado toda mi vida. Sentí una atracción irresistible hacia ella, una sensación de paz y seguridad que calmó cada pizca de miedo. Al acercarme, noté que no estaba sola. Una presencia estaba frente a mí, irradiando amor y poder en igual medida. Era Jesús. Esta experiencia fue más que una visión, fue un encuentro divino. Y cuando estuve ante él, supe que había sido elegida para presenciar algo mucho más grande que yo misma, un vistazo al futuro y un llamado a compartir el mensaje urgente que él me había dado. Sus ojos no se parecían a nada que yo hubiera visto jamás, penetrantes pero llenos de una abrumadora sensación de compasión. Su presencia irradiaba un amor puro e inquebrantable, un amor tan profundo que me hizo caer de rodillas. «Emily», dijo con voz suave pero llena de autoridad, «estás aquí porque tengo algo importante que mostrarte. Lo que presenciaste hoy, debes compartirlo cuando regreses. El tiempo se acaba y mi pueblo debe prepararse». Al principio, no podía comprender lo que quería decir. ¿Estaba muerta? ¿Me quedaría aquí con él? Jesús colocó suavemente su mano sobre mi hombro y, con una voz rebosante de seguridad, habló una vez más, «Volverás, pero antes de que lo hagas, debo mostrarte 7 eventos que sucederán antes de mi regreso. Estos eventos sacudirán la tierra, pero también son parte de mi plan divino». La primera visión que me reveló fue una de terror. Tan pronto como entré en esta visión, la luz que nos rodeaba comenzó a desvanecerse, como si el mundo mismo estuviera perdiendo su brillo. No fue un oscurecimiento gradual, sino como si la atmósfera misma estuviera siendo engullida por una niebla densa y sofocante. Una sensación de aprensión se instaló en lo más profundo de mi espíritu y miré a mi alrededor, dándome cuenta de que estaba parado en el centro de un estadio enorme.
El estadio estaba repleto de gente. Miles, tal vez decenas de miles, se habían reunido y sus voces se fundían en un único y atronador rugido de emoción. Había una energía eléctrica en el aire, una palpable sensación de expectación. Al frente de la multitud, un hombre estaba de pie en el escenario. Era alto, guapo y exudaba un aire de confianza. Su traje estaba impecablemente confeccionado y todo en él gritaba poder y autoridad. Su carisma era magnético, cada una de sus palabras estaba cuidadosamente diseñada para cautivar y captar la atención de la inmensa multitud. Mientras hablaba, la multitud respondía como si formara parte de una actuación orquestada, vitoreando, aplaudiendo y gritando su aprobación. Era como si cada palabra que salía de sus labios fuera sagrada y cada gesto fuera recibido con reverencia. La multitud estaba hipnotizada por él. Me quedé en silencio atónito, con Jesús a mi lado, su presencia ofreciendo calma en medio de la tormenta del caos que se desarrollaba ante mí. Se volvió hacia mí, con el rostro serio pero lleno de compasión, y dijo, «Este es el gran engaño». Un gran peso se instaló en mi corazón mientras me concentraba en el hombre en el escenario. Su voz se elevaba con pasión, sus palabras subían y bajaban con énfasis dramático. Prometía resolver los problemas más urgentes del mundo, la pobreza, el hambre, la guerra, las enfermedades. Afirmaba que bajo su liderazgo, la humanidad estaría unida en paz y prosperidad. Habló de un nuevo orden mundial donde nadie pasaría hambre, donde las fronteras y las divisiones dejarían de existir, y donde la salud y el bienestar estarían disponibles para todos. Sus promesas eran tan atractivas, tan convincentes, que era imposible no sentirse atraído por su visión. Y, sin embargo, a pesar del atractivo de sus palabras, había algo profundamente inquietante en todo ello. Parecía una mentira envuelta en belleza, una promesa de salvación que finalmente conduciría a la destrucción. Podía sentir que el peso del engaño se hacía más pesado, y una sensación de terror carcomía mi alma mientras estaba allí, presenciando la magnitud de esta visión. Me di cuenta de lo fácil que era dejarse llevar por sus palabras, de cómo su retórica podía hacer que la gente sintiera una falsa sensación de seguridad y esperanza. Su discurso persuasivo era tan convincente que parecía ofrecer consuelo en un mundo destrozado. Pero cuando lo observé con más atención, algo empezó a cambiar. A pesar de la naturaleza aparentemente divina de su mensaje, una aura oscura empezó a emanar de él. Al principio, era sutil, solo un leve destello en los bordes de su figura, como una sombra que no encajaba del todo. Pero a medida que la multitud seguía vitoreando, saludando y gritando su adoración, la oscuridad se hizo más evidente. Se extendía desde él como una niebla oscura, arrastrándose hacia afuera y tocando todo lo que entraba en contacto. La luz que una vez había parecido tan cálida y acogedora ahora parecía contaminada, corrompida por esta sombra. Una frialdad me recorrió y sentí como si la esencia misma de la vida a su alrededor se estuviera drenando. Era como si su presencia estuviera absorbiendo la vitalidad y la esperanza de todo lo que estaba cerca de él. ¿Lo ves? Jesús susurró suavemente a mi lado, con una voz llena de tristeza silenciosa, este hombre habla mentiras, y la oscuridad es su verdadera naturaleza. Es un falso salvador. El peso de las palabras de Jesús se apoderó de mi corazón, y sin embargo, a pesar del temor que me invadía, no podía apartar la vista del espectáculo que se desarrollaba ante mí. Observé en silencio atónito cómo la multitud, en su fervor, renunciaba con entusiasmo a su libertad, su fe e incluso a sus familias para seguir a este hombre. Las personas que alguna vez habían sido firmes en sus creencias ahora le juraban lealtad, algunos incluso llegaban tan lejos como para abandonar su relación con Dios por las falsas promesas que ofrecía. Las iglesias que alguna vez se habían mantenido como pilares de la verdad, cimentadas en el Evangelio, ahora estaban distorsionando sus enseñanzas para alinearse con su visión. Los pastores, que alguna vez fueron firmes en la predicación de la palabra de Dios, comenzaron a entregar versiones diluidas y distorsionadas de la verdad, diseñadas para adaptarse a su narrativa y agenda.
Las congregaciones que antes se reunían para adorar en el Espíritu de Dios ahora se inclinaban ante la falsa esperanza de paz y prosperidad mundanas. Su adoración ya no estaba dirigida al Señor sino a un hombre, un simple mortal que prometía al mundo, pero cuyo camino finalmente conduciría a su destrucción. Esta no es mi luz, dijo Jesús, con su voz cargada de tristeza. Es una falsificación, diseñada para alejar a la gente de mí. Mientras estaba allí, el peso de lo que estaba presenciando comenzó a aplastarme. El engaño era tan potente, tan atractivo, que era casi imposible distinguir la verdad de la mentira. Podía sentir la desesperación en las palabras de Jesús, la urgencia en su voz cuando advertía de la oscuridad que se levantaría, enmascarada bajo la apariencia de paz, prosperidad y unidad. Era una falsa esperanza que llevaría a muchos por mal camino, y se estaba extendiendo rápidamente. Podía verlo todo, las iglesias, las familias, las naciones, todas atrapadas por esta falsa luz. La gente vitoreaba a un hombre que los estaba guiando por un camino que finalmente los dejaría huecos, vacíos y perdidos. El engaño era tan poderoso, tan convincente, que incluso aquellos que una vez habían caminado con Jesús ahora le estaban dando la espalda. Una profunda sensación de tristeza y enojo se agitó dentro de mí. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? ¿Cómo podían tantos ser engañados tan fácilmente? Mi voz temblaba cuando pregunté, Señor, ¿cómo se puede salvar a la gente de este engaño? ¿Cómo pueden escapar de esta oscuridad? Jesús me miró, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. Su expresión era de profundo pesar pero también de firme creencia en el poder de la verdad. Mi palabra es la verdad, y aquellos que conocen mi voz no serán extraviados, dijo suavemente. Diles que permanezcan cerca de mí, que conozcan mi palabra y reconozcan el sonido de mi voz. A aquellos que verdaderamente me están buscando, mi espíritu los guiará. Pero deben estar atentos. Deben aprender a discernir la verdad de las mentiras. Asentí, con el corazón agobiado por la responsabilidad que ahora me oprimía. Esta visión, esta advertencia, no era solo para mí, era para el mundo. Era un llamado a permanecer firme en la verdad de la palabra de Dios, sin importar cuán tentadoras o convincentes puedan parecer las mentiras del mundo. Sentí que la gravedad de todo esto se asentaba en lo más profundo de mí, una solemne comprensión de que la batalla por la verdad era una que no podíamos permitirnos perder. Mientras la escena que se desarrollaba ante mí se desvanecía en la oscuridad, comprendí que el mundo estaba al borde de un engaño inimaginable, uno que pondría a prueba la fe de millones de personas. Pero aún había esperanza. La visión cambió y tan rápido como había descendido la oscuridad, me envolvió la luz. Esta ya no era la luz opaca y tenue de antes. No, esta luz era diferente. Era dorada, pura, radiante, como los primeros rayos de sol que se abren paso a través de la noche más oscura, disipando las sombras con su brillo. Sentí que una paz me invadía, una paz diferente a cualquier otra que hubiera conocido antes. El aire se sentía vivo, como si estuviera infundido con una presencia divina, y cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que ya no estaba en el estadio. En cambio, me encontré rodeada de gente común, de todos los rincones de la tierra. Jesús todavía estaba a mi lado, pero ahora su rostro irradiaba alegría y calidez, su sonrisa era un faro de esperanza en medio de todo lo que había sucedido antes. Este es el gran despertar, dijo, con su voz llena de amor y seguridad. Comenzará en los corazones de aquellos que verdaderamente me están buscando. Miré a mi alrededor y vi a la gente bañada por esa luz dorada. Había maestros, médicos, ingenieros, niños, todo tipo de personas que puedas imaginar, todos ellos envueltos en esa misma luz pura y radiante. Sus rostros brillaban de asombro, admiración y una profunda paz. Era como si hubieran encontrado lo que habían estado buscando durante mucho tiempo, aunque todavía no lo entendieran del todo. Una visión me llamó la atención, un hombre joven, trabajando hasta altas horas de la noche en una oficina de alta tecnología, vestido con ropa de negocios. Tenía el ceño fruncido por la concentración mientras trabajaba incansablemente en su computadora. Pero entonces, algo cambió.
Se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, como si se hubiera levantado un velo invisible. Sin previo aviso, cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro mientras gritaba: «Jesús, eres real. Ahora veo. ¿Veo la verdad?». En otra visión, vi a una profesora universitaria, alguien que había pasado años burlándose del cristianismo, descartándolo como una reliquia del pasado. Estaba de pie en medio de una sala de conferencias, enseñando apasionadamente a sus estudiantes acerca de las falacias de la religión. Pero de repente, sus palabras vacilaron. Se detuvo a mitad de la frase, con una mirada de incredulidad extendiéndose por su rostro. La sala quedó en silencio mientras ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la comprensión. «Me he equivocado», dijo con voz temblorosa. «Jesús es real. Él es el camino, la verdad y la vida». Se volvió hacia sus estudiantes, con lágrimas en los ojos, y proclamó: «Lamento las mentiras que les enseñé. Jesús es la respuesta». Al presenciar estos momentos de despertar, me di cuenta de que todavía había esperanza. Incluso en medio del engaño y la oscuridad, había una luz que no se podía extinguir. Los corazones de quienes buscaban la verdad estaban siendo tocados, y el gran despertar estaba comenzando. El mundo no estaba perdido, aunque enfrentaría pruebas y tribulaciones. Al final, aquellos que permanecieron fieles a la verdad encontrarían su camino hacia la luz. Esto no estaba sucediendo solo en lugares aislados del mundo, se estaba extendiendo por todas partes. Musulmanes en mezquitas, prisioneros en sus celdas, ateos en oficinas gubernamentales, cada uno se sentía atraído hacia Jesús de maneras que desafiaban toda lógica. Era como si nadie estuviera exento. Este no era un movimiento que pudiera ser contenido o manipulado por manos humanas. Era sobrenatural. Venía de Dios. «¿Lo ves?», preguntó Jesús, su voz suave pero firme. «Este despertar trascenderá la raza, la cultura y el estatus social. No se limitará a las iglesias ni será dirigido por pastores famosos. Comenzará en el lugar secreto, en los corazones de aquellos que estén dispuestos a humillarse ante mí. Será un derramamiento de mi espíritu sobre toda carne». Mientras hablaba, me llené de asombro. Lo que estaba presenciando no se parecía a nada de lo que había imaginado. No eran las grandiosas demostraciones de poder ni los poderosos milagros que muchos habían esperado. En cambio, era un encuentro tranquilo y personal con Jesús. Las personas que vi no se vieron atrapadas en momentos dramáticos de transformación visible, sino que experimentaron un arrepentimiento genuino. Eran el tipo de encuentros que no buscaban atención, sino que cambiaban corazones para siempre. La luz de Cristo se encendía dentro de sus almas, y una vez que brillaba, nada podía apagarla. Pero con este gran despertar vino un precio. Jesús reveló un lado más oscuro de este avivamiento. A medida que las personas llegaron a conocer a Cristo, muchas enfrentaron una feroz oposición. Las familias se desgarraron cuando los nuevos creyentes encontraron rechazo y persecución por parte de sus propios seres queridos. Vi a una madre con un profundo dolor cuando su hija fue expulsada de su hogar por elegir seguir a Jesús. El rostro de la madre reflejaba el dolor de ver a su hija recorrer un camino que la llevó a la soledad y el dolor. «Este es el precio del despertar», dijo Jesús, su voz llena de dolor y comprensión. «Muchos serán rechazados por sus propias familias, sus comunidades. Serán burlados y despreciados por causa de mi nombre. Vi a otros perder sus trabajos, sus medios de vida, simplemente por su fe. Una mujer que había sido directora de un prestigioso bufete de abogados fue despedida cuando se negó a cumplir con las prácticas poco éticas de su firma. Un estudiante fue expulsado de una universidad por proclamar con valentía que Jesús era el único camino a la salvación. Sin embargo, en medio de este rechazo, sufrimiento y aislamiento, había una profunda alegría que llenaba sus corazones, una alegría que el mundo no podía explicar. No era una felicidad pasajera, sino una alegría inquebrantable y eterna. La línea entre la luz y la oscuridad quedará claramente trazada,
dijo Jesús. Ya no habrá una fe tibia. O estarás conmigo o estarás contra mí. El tiempo de las concesiones ha terminado. El gran despertar tuvo su costo, pero aquellos que permanecieran fieles al llamado de Jesús serían parte de algo mucho más grande que todo lo que este mundo podría ofrecer. Vi a personas que alguna vez habían sido tímidas, temerosas o inseguras, ahora defendían con valentía a Cristo frente a la persecución. A pesar del sufrimiento que soportaban, llevaban dentro de sí una esperanza inquebrantable, la esperanza que solo proviene de saber que Jesús es la victoria final. Cuando la escena empezó a cambiar, Jesús me reveló el gran temblor. Comenzó sutilmente, como un leve estruendo bajo mis pies. El suelo mismo parecía temblar, como si la tierra estuviera viva, moviéndose de maneras que yo no podía comprender. Luego, sin previo aviso, el temblor se intensificó. La tierra debajo de mí pareció doblarse y agrietarse, y sentí que los cimientos mismos del mundo comenzaban a resquebrajarse. Los edificios se derrumbaron como fichas de dominó, las calles se abrieron y ciudades enteras parecieron derrumbarse. No había ningún lugar donde esconderse, ningún refugio seguro. El mundo parecía desmoronarse, desmoronándose en una aterradora exhibición de caos y destrucción. El cielo se oscureció, como si reflejara la agitación en la tierra abajo, y el aire se espesó de miedo y confusión. Pero el temblor no fue solo físico. Fue como si todo en el mundo, cada sistema, cada institución, se estuviera derrumbando y quedara expuesto como lo que realmente era. Los cimientos de las naciones, ideologías y creencias se estaban desmoronando, revelando su verdadera inestabilidad. Lo que antes era sólido y seguro parecía desmoronarse y lo único que quedaba era incertidumbre. El temblor no era solo un acontecimiento externo, sino un ajuste de cuentas divino que revelaba la fragilidad de las construcciones humanas frente a la voluntad de Dios. Parecía que era un momento de ajuste de cuentas. A mi alrededor se estaban produciendo desastres naturales, terremotos que sacudían el suelo bajo nuestros pies, tsunamis que se tragaban costas enteras, incendios forestales que consumían todo a su paso e inundaciones que inundaban ciudades y pueblos por igual. Vi ciudades enteras consumidas por la crecida de las aguas, sus edificios, antaño imponentes, reducidos a ruinas. La gente corría en todas direcciones, buscando desesperadamente un lugar seguro, pero no lo encontraba. El aire estaba cargado de desesperación y reinaba el caos mientras cada rincón del mundo parecía derrumbarse bajo el peso de la agitación. La gente gritaba de miedo, perdida e insegura, sin saber a dónde acudir ni qué hacer a continuación. En medio de la locura, Jesús permaneció a mi lado. Su presencia era una constante, un ancla firme y tranquilizadora en la tormenta. Mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor, lo miré con el corazón cargado de preguntas, y él me habló con una voz tranquila y mesurada, aunque sus ojos reflejaban un profundo dolor y comprensión. Este temblor, explicó, con voz firme a pesar del tumulto, no es para castigar sino para despertar. Expondrá lo que es falso y purificará lo que es verdadero. No tiene como fin destruir, sino refinar. Es un proceso necesario, porque solo a través de este temblor se puede aclarar la verdad. Observé cómo continuaba el tumulto. La gente se apresuraba presa del pánico, haciendo todo lo posible por sobrevivir. Aquellos que habían construido sus vidas sobre las promesas fugaces de riqueza material, estatus y poder se vieron desmoronados bajo el peso del temblor. Los cimientos en los que habían puesto su confianza, dinero, posesiones y seguridad terrenal, de repente se revelaron frágiles y poco fiables. Ante este gran temblor, todas las cosas en las que alguna vez habían confiado parecían huecas y sin sentido. Vi familias destrozadas, negocios diezmados e individuos que alguna vez habían sido orgullosos y confiados ahora de rodillas, dándose cuenta de la vacuidad de sus objetivos. Las mismas cosas a las que se habían aferrado para tener seguridad eran las mismas cosas que les fallaron en su hora de necesidad. Sin embargo, en medio de esta devastación, surgió un contraste sorprendente. Había otros, aquellos que habían construido sus vidas sobre un fundamento de fe en Jesús, que se mantenían firmes, inquebrantables.
El temblor había llegado, pero ellos permanecieron firmes. Era como si estuvieran anclados a algo mucho más profundo que la superficialidad de este mundo. Vi a un pequeño grupo de creyentes reunidos en el edificio de una iglesia. El suelo debajo de ellos tembló, y el edificio mismo se sacudió violentamente, pero ellos permanecieron inamovibles. Estaban de pie con las manos levantadas en adoración, sus corazones llenos de paz. La paz que llevaban no era la ausencia de miedo, sino la presencia de algo mucho mayor. No eran inmunes al temblor que los rodeaba, pero éste no podía alcanzar sus almas. Estaban arraigados en algo que no podía ser movido o destruido, y mientras la tierra temblaba, ellos permanecían en una calma inquebrantable. Este es el propósito del temblor, dijo Jesús. Refinará a los que me pertenecen. Expondrá lo que está construido sobre arena y revelará lo que está construido sobre la roca. Aquellos que confían en mí no serán conmovidos por los temblores de este mundo. Se mantendrán firmes, incluso cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Sentí una abrumadora sensación de gratitud al observar a estos fieles. Habían sido preparados para este momento, no por la riqueza, el poder o el estatus, sino por una profunda relación con Jesús, por la palabra de Dios firmemente plantada en sus corazones. No eran inmunes a la destrucción que los rodeaba, pero sus almas permanecieron intactas por ella. Llevaban dentro de ellos una esperanza que trascendía el caos del mundo, una esperanza que no sería sacudida, sin importar cuán feroz fuera la tormenta. Pude ver que, en sus corazones, sabían la verdad de lo que Jesús había dicho, que Él era el fundamento sólido, la roca que no podía ser movida, sin importar cuán feroz fuera la tormenta. Habían construido sus vidas sobre Él, y ninguna sacudida podría arrancarlos de ese fundamento inquebrantable. Vi iglesias en todo el mundo siendo refinadas a través de una intensa persecución. En muchas zonas, los edificios fueron destruidos y los cristianos se vieron obligados a celebrar sus cultos en secreto. Sin embargo, en medio de estas dificultades, había un gozo inconcebible. Estos creyentes, despojados de toda comodidad y seguridad, adoraban a Dios con una pasión cruda y desenfrenada, como nunca antes había presenciado. Sus canciones llenaban el aire, no porque tuvieran todo lo que necesitaban, sino porque habían descubierto todo en Jesús. Su adoración no tenía filtros, ni estaba pulida, y estaba llena del tipo de intimidad que solo se logra al atravesar pruebas y elegir alabarlo a pesar de todo. Era una adoración que no nacía de la abundancia, sino de una relación profunda con el Salvador. Lo que el enemigo planea para mal, yo lo usaré para mi gloria, dijo Jesús, con su voz poderosa y compasiva. Este sacudimiento creará un hambre de verdad. Preparará a mi pueblo para lo que está por venir. Mientras observaba cómo se desarrollaban las escenas, me invadió la comprensión. El gran sacudimiento no solo se trataba de destrucción, sino de despertar. Se trataba de ayudar a las personas a ver sobre qué habían construido realmente sus vidas. Aquellos que habían confiado en las cosas fugaces de este mundo quedarían quebrantados y sacudidos, pero aquellos que habían anclado sus corazones en Jesús serían refinados y preparados para lo que les esperaba. Era un llamado a regresar a Él, a encontrar refugio en su fundamento inquebrantable. Aunque el temblor fue aterrador, trajo esperanza para aquellos dispuestos a aceptarlo como un proceso de purificación y transformación. En medio de este caos, Jesús me mostró cómo Él equiparía a su pueblo. El temblor había despejado el camino para que sucediera algo extraordinario. Vi a un grupo de creyentes, con rostros llenos de determinación y fe, avanzando entre los escombros y la destrucción. No estaban huyendo del caos, estaban caminando hacia él, llevando algo mucho más grande que todo lo que el mundo podía ofrecer. Jesús había hablado de un gran despertar, y ahora lo vi desarrollarse en tiempo real. Los creyentes estaban recibiendo dones sobrenaturales, dones de discernimiento, sanidad, visión profética y sabiduría divina. Estos no eran solo dones comunes, eran dones dados directamente por Dios, empoderados por el Espíritu Santo para guiar a su pueblo a través de la agitación que había sobrevenido al mundo. Vi a una niña, de no más de 14 años,
arrodillada junto a un hombre enfermo. El hombre se había estado retorciendo de dolor, cubierto de llagas, incapaz de moverse. Parecía que no tenía esperanza. Pero esta muchacha, llena de fe sencilla, se arrodilló a su lado y colocó suavemente sus manos sobre su pecho. En el momento en que sus manos lo tocaron, sucedió algo milagroso. El cuerpo del hombre comenzó a sanar ante mis ojos. Las llagas desaparecieron, su cuerpo fue restaurado y se puso de pie, completamente curado. Su rostro estaba lleno de asombro mientras miraba a la muchacha, pero ella simplemente sonrió, con sus ojos fijos en Jesús. En otra escena, vi a un hombre de negocios, con su traje roto y sucio, de pie en medio de una ciudad presa del caos. La economía estaba en ruinas, los negocios colapsaban y la gente estaba desesperada. Sin embargo, en medio de esta agitación, él se mantuvo de pie con una calma inusual. Comenzó a orar, buscando la sabiduría de Dios. E inmediatamente, se llenó de visión divina, estrategias, ideas y soluciones que lo guiarían a través de la crisis. Con estas estrategias, pudo ayudar a otros, salvar negocios, brindar empleos y ofrecer esperanza en medio del colapso financiero. No fue para su beneficio personal, sino para ayudar a quienes lo rodeaban. ¿Ves?, preguntó Jesús con los ojos llenos de propósito. Estos dones no son para gloria personal. Son para señalar a la gente hacia mí, para mostrarle al mundo que yo soy la respuesta. Dile a mi pueblo que use estos dones con humildad y sabiduría, porque no son suyos, sino dones míos para ayudar a otros. Vi que las olas de persecución crecían, pero con ellas, una ola de avivamiento. Mientras los cristianos eran torturados, encarcelados y martirizados por su fe, algo extraordinario estaba sucediendo. Cuanto más sufrían, más brillaba su fe en la oscuridad. Vi a personas de todos los ámbitos de la vida, que antes eran indiferentes u hostiles al cristianismo, ahora llegaban a la fe en Jesucristo. El testimonio de los creyentes perseguidos, su confianza inquebrantable en Jesús a pesar de un sufrimiento inimaginable, estaba atrayendo corazones hacia él. Su coraje era innegable. Las autoridades que pensaban que podían aplastar el movimiento del Espíritu de Dios silenciando a su pueblo solo estaban presenciando lo contrario. Con cada creyente que soportaba la persecución, la fe de la Iglesia se fortalecía, se extendía más y se profundizaba en maneras que nadie podría haber imaginado. Vi familias enteras que una vez habían rechazado a Cristo, ahora arrodilladas en arrepentimiento y fe. Un hombre que una vez había liderado un grupo de extremistas en su oposición al cristianismo ahora estaba de pie ante una reunión de creyentes, con los ojos llenos de lágrimas mientras proclamaba a Jesús como Señor. Yo era ciego, pero ahora veo, gritó con voz temblorosa. La multitud a su alrededor estalló en alabanza, y me di cuenta de que la misma persecución que había buscado silenciar a la Iglesia ahora estaba sirviendo como catalizador para el mayor avivamiento que el mundo había visto jamás. Jesús habló suavemente, su voz llena de compasión, pero también de poder. El mundo los odiará por causa de mí. Pero recuerden, me odió a mí primero. No teman a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien teman a aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. El sufrimiento que soportan no será en vano. Lo usaré para mi gloria, y a través de su dolor, muchos serán salvados. Entonces comprendí que la persecución, aunque dolorosa, no era el final, era el comienzo de algo mucho mayor. La purificación de la Iglesia a través del sufrimiento estaba preparando el escenario para el derramamiento final del Espíritu de Dios antes del regreso de Cristo. Aquellos que permanecieran fieles frente a la persecución formarían parte de un poderoso ejército, equipado para proclamar el Evangelio a cada rincón de la tierra. Mientras miraba, vi a los creyentes de pie en medio del caos y el sufrimiento, con los ojos fijos en Jesús. A pesar del dolor, a pesar del miedo, había una esperanza que no se podía extinguir. Era una esperanza que solo se podía encontrar en Cristo, una esperanza que trascendía incluso la muerte misma. Este es el precio de seguirme, dijo Jesús con dulzura. Pero sepan que estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Nunca los dejaré ni los abandonaré. Y cuando permanezcan firmes en la fe, recibirán la corona de vida que se ha prometido a los que perseveren. Vi la luz de Cristo brillando más que nunca, no en ausencia de oscuridad, sino en medio de ella. El mundo estaba siendo sacudido, pero la luz de Cristo era inquebrantable. El pueblo de Dios, refinado por el fuego y purificado por la persecución, se estaba convirtiendo en un poderoso testigo para el mundo. Y con eso, la visión comenzó a desvanecerse. Sentí un profundo sentido de asombro y reverencia, sabiendo que lo que había presenciado no era solo una advertencia o una visión, era un llamado. Un llamado a permanecer firme en la fe, sin importar el costo. Un llamado a estar preparado para el sacudimiento y el despertar venideros. Un llamado a ser parte del gran despertar que trascendería la raza, la cultura y el estatus social, atrayendo a la gente a la verdad de Jesucristo. Cuando la visión terminó, me quedé con un profundo sentido de urgencia. El tiempo es corto. El mundo está a punto de experimentar un sacudimiento que revelará la verdad y expondrá las mentiras. Pero para aquellos que se mantienen firmes en su fe, que confían en Jesús, hay esperanza. Hay paz. Hay victoria. Y al final, la luz de Cristo brillará más que toda la oscuridad del mundo. Al observar cómo se desarrollaba esta poderosa transformación, vi algo aún más hermoso: la unidad de los creyentes no era solo un momento temporal de armonía. Fue un cambio profundo y duradero que perduraría más allá de la persecución. El fuego de las pruebas había quemado las impurezas y los deseos egoístas, dejando atrás un vínculo puro e inquebrantable entre el cuerpo de Cristo. Ya no se trataba de denominaciones, tradiciones o preferencias personales, se trataba de una devoción compartida a Jesús y una misión común de difundir su amor y verdad al mundo. Vi cómo esta unidad no era solo una experiencia espiritual, sino que tenía implicaciones prácticas. Los creyentes, ahora unidos en un propósito, comenzaron a apoyarse mutuamente de maneras tangibles. Vi a los cristianos compartir sus recursos, ayudar a quienes habían perdido hogares, trabajos o seres queridos por la violencia de la persecución. Ya no había divisiones por riqueza material o estatus. Los creyentes ricos se estaban humillando para servir a los pobres, y los pobres estaban dando lo que tenían para apoyar la obra del reino. Observé cómo una comunidad de creyentes que alguna vez había estado dividida por su estatus socioeconómico ahora se mantenía unida como iguales a los ojos de Dios. Cuidaban de las viudas, los huérfanos y los oprimidos. El espíritu de generosidad fluyó libremente y la Iglesia se convirtió en un testimonio vivo del mandato de Jesús de amarnos unos a otros como Él los había amado. Y entonces, sucedió algo extraordinario. Vi a esos creyentes, ahora unidos y fortalecidos, comenzando a acercarse a quienes una vez los habían perseguido. Frente a la violencia, el odio y la oposición, respondieron con amor y compasión. Vi a un grupo de cristianos que, después de haber sufrido a manos de un régimen gubernamental cruel, ahora estaban frente a sus opresores, ofreciendo perdón y el mensaje de reconciliación. Un creyente, un hombre que había sido torturado y encarcelado por su fe, se paró frente a las mismas autoridades que una vez intentaron silenciarlo. En lugar de enojo o amargura, habló con un corazón sereno y amoroso. «Los perdonamos», dijo, con su voz llena de gracia. «Queremos que conozcan el amor de Jesús, el amor que nos ha curado y la paz que ahora llevamos en nuestros corazones». Las autoridades que una vez habían estado llenas de desdén y odio hacia los cristianos ahora permanecieron en un silencio atónito. Algunos comenzaron a llorar, otros bajaron la mirada avergonzados y muchos estaban visiblemente conmovidos. El perdón que extendieron estos creyentes, que habían sufrido a manos de ellos, fue un poderoso testimonio del amor de Cristo. Fue como si las cadenas del odio y la división se estuvieran rompiendo en ese mismo momento. «¿Ves?», preguntó Jesús, con su voz suave pero llena de autoridad. «Este es el poder de mi amor. Es la fuerza más poderosa de la tierra. Puede romper los corazones más duros, sanar las heridas más profundas y traer transformación a los lugares más oscuros. Cuando mi pueblo está unido en amor,
se convierte en una fuerza que ningún poder en la tierra puede vencer. Sentí una profunda sensación de asombro y admiración al darme cuenta de la verdadera profundidad de las palabras de Jesús. Este no fue solo un momento de unidad o cooperación humana. Fue una manifestación del amor divino que trascendió todo entendimiento humano. Fue el amor de Cristo en acción y fue la clave para vencer la oscuridad del mundo. Vi más escenas de creyentes que se acercaban a sus perseguidores, perdonaban a quienes los habían dañado y mostraban bondad a quienes una vez habían tratado de destruirlos. Fue como si el amor de Cristo los hubiera consumido tan profundamente que ya no podían albergar ningún resentimiento ni amargura. Comprendieron que no estaban luchando contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal, y estaban respondiendo con las armas del amor y el perdón. El mundo sabrá que ustedes son míos por el amor que se tengan los unos a los otros, dijo Jesús. Y por medio de su amor, el mundo llegará a conocerme. Fue en esta unidad y amor que vi el verdadero poder del Evangelio. A medida que los creyentes se mantuvieron firmes en su fe, unidos por el Espíritu, se convirtieron en un poderoso testigo para el mundo. Ya no buscaban construir sus propios reinos, sino construir el reino de Dios. Y a través de sus vidas, a través de su unidad, su amor, sus sacrificios, el mundo estaba siendo atraído hacia Jesús. En medio de la persecución, en medio del gran sacudimiento, se estaba produciendo una poderosa cosecha. Personas de todas las naciones, tribus y lenguas estaban llegando a Cristo. El Evangelio se estaba extendiendo como un reguero de pólvora, no por los grandes predicadores ni por los acontecimientos extravagantes, sino por el amor y la unidad de la Iglesia. El mundo vio la realidad de Jesús en la vida de su pueblo, y muchos se sintieron atraídos a él. Y mientras me quedaba asombrado ante esta increíble visión, supe que esto era solo el comienzo. El gran despertar no era un acontecimiento lejano, ya se estaba desarrollando ante mis ojos. La persecución, las pruebas y el sufrimiento no eran el final de la historia. Eran el comienzo de un nuevo capítulo en el reino de Dios, un capítulo definido por el amor, la unidad y el compromiso inquebrantable de los creyentes con la verdad del Evangelio. Cuando la visión se desvaneció y regresé a mi cuerpo, el peso de lo que había presenciado permaneció en mi corazón. Sabía que lo que había visto no era solo para mí, sino para la Iglesia, para el cuerpo de Cristo en su conjunto. La urgencia en la voz de Jesús resonó en mi mente: el tiempo es corto. Comparte lo que has visto. Comprendí que su mensaje no era de temor ni de desesperación, sino de profunda esperanza e invitación. La cosecha estaba por llegar y todavía había tiempo, tiempo para prepararse, tiempo para que la Iglesia se equipara y tiempo para que el mundo escuchara el Evangelio. En ese momento, supe que la visión no era solo un atisbo del futuro, sino un llamado a la acción. La persecución, la purificación, la unidad y la cosecha final eran parte del plan de Dios, que se desarrollaba ante nuestros propios ojos. Pero la clave era estar listos, no en el sentido físico, sino en el espiritual. La Iglesia necesitaba estar lista para aceptar las pruebas, los desafíos y las oportunidades que vendrían. Necesitaba estar lista para caminar en unidad, amarnos unos a otros y proclamar con valentía la verdad de Jesucristo a un mundo que lo necesitaba desesperadamente. El llamado a la intimidad espiritual con Jesús no podía ser más urgente. No bastaba con saber acerca de Él, necesitábamos conocerlo íntimamente, escuchar su voz y seguirlo fielmente. Ese era el fundamento sobre el cual se construiría todo lo demás. Era en el lugar secreto de oración, en los momentos tranquilos de búsqueda de su rostro, que estaríamos equipados para las batallas que se avecinaban y capacitados para participar en la gran cosecha de almas. Así que, al compartir este testimonio, no lo hago con un espíritu de temor, sino con un profundo sentido de urgencia y alegría. Jesús viene pronto. Su reino está avanzando y los campos están maduros para la cosecha. El llamado es para cada uno de nosotros, estar listos, ser fieles y participar en la obra que Él está haciendo en el mundo. Estamos viviendo tiempos extraordinarios y no debemos desperdiciar esta oportunidad de ser las manos y los pies de Jesús, de hacer brillar su luz en la oscuridad y de amar a los demás con el mismo amor que Él nos ha mostrado.
Al reflexionar sobre la visión y los milagros que vi, recuerdo el poder del Evangelio. Es el poder de transformar vidas, de sanar a los quebrantados de corazón y de reconciliar a los perdidos con su Padre Celestial. Y es un poder que está disponible para todos los que creen, para todos los que están dispuestos a seguir a Jesús con todo su corazón. Los insto, como se me instó a mí, a buscarlo con todo su corazón. Edifiquen su vida sobre su palabra. Acérquense a Él en oración y adoración. Y mientras lo haces, Él te equipará, te refinará y te usará para recoger la cosecha que está lista para ser cosechada. El mundo está esperando y el tiempo es corto. Seamos un pueblo preparado, unido y apasionado por la obra del reino. Vivamos con una perspectiva eterna, sabiendo que lo que hacemos aquí y ahora importa por toda la eternidad. Jesús viene pronto, estemos listos para recibirlo con alegría, anticipación y la esperanza de ver su reino venir en toda su plenitud.